Vamos a continuar con la segunda clase. Vamos a ver ahora una de las reacciones más utilizadas dentro de la química de carbonilos y de cetonas y aldehídos. Es muy utilizada esa reacción. Cualquiera que lleve un curso muy básico de química orgánica se pide tratar este tema, que son los famosos reactivos de Grignard, descubiertos por el profesor Victor Grignard. Él está interesante toda la aportación que hizo, porque gracias a él, su gran aplicación fue hacer enlaces carbono-carbono. Realmente formar un nuevo enlace carbono-carbono para en ese entonces era muy, muy complejo. Entonces vino Grignard con su química, y de ahí se explotó de ahí se vino toda una revolución bien interesante de reacciones químicas que usaban las reacciones que prácticamente él descubrió. Entonces es bien interesante el legado que nos dejó el profesor Víctor Griñar, muy, 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 muy interesante, ¿sale? Entonces, aquí para ustedes se los voy a explicar de la manera más simple. ¿Ok? Realmente un Grignard trata de tener un halogenuro de alquilo primario o secundario. Ya todo el mundo sabe lo que son los halogenuros de alquilo. El halogenuro de alquilo que se utiliza es cuando X, es un halógeno, puede ser cloro, bromo, ujú, y yodo. ¿Ok? Se utiliza un metal, se utiliza magnesio. Ajá. Entonces, el flúor, eso sí, el flúor realmente no sirve para que el magnesio reaccione. Lo que hizo Grignard fue utilizar un halogenuro de alquilo, primario, secundario. Ajá, ojo, primario o secundario. Le puso magnesio y generó una especie muy reactiva. Ajá, en este caso vamos a ver el ejemplo. Tienen el bromuro de etilo. Ok, le puso magnesio y generó esta especie. CH3H2MgBr. Lo que realmente hace el Grignard es que se forma un carbanión. El carbono. El carbono que está unido directamente, vamos a hacer el ejemplo que está unido directamente al bromo, para que se entienda. Este es el carbono que está unido al bromo. Aquí su H3. Entonces, el carbono que está unido directamente al bromo, ajá, cuando está en contacto del magnesio, pues el carbono que está unido al halógeno, que en este caso es el bromo, se va a formar una especie de carbanión. Se rompe este enlace, carbono-halógeno, se rompe. El magnesio es capaz de romperlo. No voy a meterme mucho a detalles porque es una química muy compleja. ¿Sale? Entonces, lo que sucede es que genero, voy a poner aquí H3, carbono. Si se fijan, el carbono queda con carga negativa. Aquí está. Entonces, observen muy bien cómo el carbono que está unido al halógeno queda con carga negativa. ¿Y por qué con carga negativa? ¿Cuántos electrones tiene aquí el carbono? Uno, 2, 3, 4, 5 electrones a su alrededor. Entonces, como tiene un electrón de más, es un carbono con carga negativa. Y ya habíamos quedado que los carbonos con carga negativa se les conoce como carbaniones. ¿Sale? Entonces se forma un enlace iónico, donde es este carbono con carga negativa y Mg. X en este caso, X es bromo, MgBr, que sería MgX, con una carga positiva en el magnesio. Entonces se genera esta carga, este compuesto positivo, este catión, MgBr o MgX, si utilizamos otro halógeno. Y este Grignard, este reactivo, puede reaccionar muy a gusto con carbonilos. Reacciona con carbonilos. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en la primera clase habíamos visto que el carbono de carbonilo es deficiente en electrones. Al ser esa especie deficiente en electrones es conocido como ¿se acuerdan? Un electrófilo. Por lo tanto, este Grignard, que es rico en electrones,
se comporta como un nucleófilo. Y habíamos quedado que los nucleófilos se adicionan a los electrófilos. Los nucleófilos atacan a los electrófilos. En este caso, ¿quién es el electrófilo? El carbonilo del aldehído o cetona. ¿Sale? Entonces, nótese muy bien cómo es la forma de generar este griñar. Ajá, entonces repito, tenemos un halogenuro de alquilo primario. En este vamos otra vez, halogenuro de alquilo primario, magnesio. Este es éter. El éter se utiliza como disolvente. Se requiere disolventes de tipo éter. Ajá, entonces éter se utiliza como disolvente, pero bueno, eso no es necesario que se ponga tan exigente con ustedes el disolvente. Pero por si ven, se puede utilizar éter. Hay otros autores que utilizamos THF, también es otro disolvente, son éteres, al final de cuentas, para generar esta especie. ¿Ok? Que como lo pone aquí este ejemplo, reacciona como si fuera esto, pero ya quedamos cómo se forma. Entonces, pongan atención, como les dije, se rompe el enlace carbono halógeno, en este caso carbono bromo, y el carbono queda con carga negativa formando este carbanión y y se forma un enlace magnesio-bromo o magnesio halógeno. O X, recuerden que nada más puede ser cloro, bromo y yodo, y el magnesio con carga positiva. Vamos a ver cómo reacciona en las siguientes diapositivas. Ujú. Bueno, aquí nada más para comentar otra vez. Entonces, ¿quiénes son qué halógenos se pueden utilizar? Pues ya habíamos quedado que yodo, bromo y cloro, el flúor para nada. Esto lo que nos quiere decir es que los halogenuros de alquilo con yodo, un R yodo, reacciona más rápido que un R cloro. Nada más es lo único que nos quiere decir esta diapositiva, ¿ok? Pero bueno, nosotros no tenemos, bueno, ustedes no se tienen que meter a reactividad, nada más con que haya un halógeno, yodo, bromo, cloro, es más que suficiente, ¿sale? Aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático, por ejemplo, del yodo metano con el magnesio. Nótese cómo aquí el, el carbono, pues no hay una zona rica en electrones, todo lo tiene el yodo. Acuérdense, el delta negativo se encuentra aquí y el delta positivo del carbono se encuentra acá. Ajá, este es el delta positivo aquí y este es el delta negativo. Cuando se le carga magnesio, fíjense cómo cambia el ambiente electrónico. Podemos ver el ambiente electrónico del átomo de carbono, que es este. Ahora se hace rico en electrones y ven, se hace más rojo. Entonces, de una u otra forma, el pasar un carbono deficiente en electrones se hace un carbono rico en electrones. ¿Y por qué rico en electrones? Porque habíamos quedado que en este caso se forma un carbanión. Ajá, por eso es rico en electrones. Y aquí lo podemos ver. ¿Sale? Y el magnesio obviamente queda con carga positiva. ¿Ok? Porque aquí sería positivo y aquí sería negativo. Ok, ¿cómo es las reacciones y cómo lo tienen que ver? Tienen que ustedes analizar de entrada la acetona y el aldehído. Aquí son ejemplos, recuerden, es R, C, O, R. Entiendan el concepto. Más, vamos a utilizar este ejemplo. CH3MGBr es el reactivo de Grignard. Y como habíamos visto, se requiere como una segunda etapa cargarle agua y un hidronio o protoncitos, que son fuentes de protones para al final de cuentas tener el alcohol. ¿Sale? Recuerden que en la reacción siempre se forma un carboxilato, digo un alcohóxido y después se protona el alcohóxido para formar el alcohol. ¿Cómo es la reacción que ustedes tienen que visualizarlo? Visualícenlo de esta manera. El carbono que está unido al magnesio es el carbono que se va a pegar aquí, al carbonilo. En este caso, el carbono es un CH3, es un metilo. Por lo tanto, se pega aquí. Este es el que viene unido con el MgBr, en este caso el reactivo de Grignard, y se forma el alcohol. Es lo mismo cuando vimos con el hidruro, pero ahora en vez de hidruros vamos a ver alquilos. Aquí tenemos otro caso, tenemos este aromático. Este aromático, ¿cómo se forma? Este compuesto de Grignard se formó con el benceno, con el bromobenceno. Se le cargó magnesio y ahora sí, ya se tuvo el Grignard. ¿Sale? Entonces, es lo mismo. Este es el carbono que está unido al magnesio, que era el carbono halógeno. Este de aquí. Y se pega en el carbono del carbonilo. Y si se fijan, se forma este.
Y como segundo paso se requiere protonar porque antes se forma el alcohóxido y ya al protonarlo ya genera el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo, solamente es cuestión de visualizarlo. Aquí tenemos otros ejemplos. Ok, aquí tenemos este como fuente de Grignard, ajá, el metilo, se pega aquí, y obviamente como segundo paso agua, y eso es lo que se forma. Entonces se forma un enlace carbono-carbono. Aquí podemos ver lo mismo, el mismo es un H3MgBr. ¿De dónde vienen estos dos? ¿De dónde vienen estos dos? Ah, pues de un halogenuro de metilo. Por ejemplo, no sé, puede ser vamos a ponerle X, ¿no? Ya saben que puede ser yodo bromocloro, más magnesio, se forma H3, acuérdense que se rompe aquí, H3, Mg, B, Mg, X, MgX. Aquí en este caso X era bromo, X era bromo, ¿sale? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿cómo quedaría este producto? Acuérdense aquí, esto es un etilo, entonces el producto quedaría así, acuérdense, pega aquí y quedaría OH. Entonces formamos acuérdense que esto es R, lo importante es que entiendan las reacciones. OH, aquí antes había esto, un etilo, H2, H3, y este es el Grignard, es un etilo, ¿no? Esto es un etilo, H2, H3, este sería el producto. Este es el etilo que venía del Grignard, ¿sale? Vamos a ver por ejemplo, ¿qué producto daría? Pues muy fácil. Este es el reactivo de Grignard. pH, habíamos visto cuando vimos el segundo parcial que pH es un benceno. Acuérdense que como sustituyente, el benceno se conoce como pH. Esto es pH, ¿sale? pH. pH MgBr. pH MgBr. ¿Sale? Ese es el carbono que se tiene que pegar aquí. Por lo tanto, dibujemos en negro. Primero el aldehído. Carbono del aldehído. Después, este oxígeno es el que se protona. Aquí está el hidrógeno, que es este. Y ahora sí, en morado se pega este carbono. Aquí está. ¿Sale? Este sería el producto. ¿Sale? Otra vez, ¿qué producto daría? Pues daría lo mismo, ¿sí o no? Este es el Grignard. CPH es el benceno, acuérdense. Entonces pongo en negritas el compuesto. Esto lo voy a poner como R. Lo voy a poner así. Esto ya para no hacerlo. Lo importante es el carbonilo. Ahí está. Este es el carbono que estaba aquí, que es el que tiene el OH después de reaccionar. Este es el metilo, y se le pega el pH. ¿Vale? Acuérdense, pH MgBr, vuelvo a repetir porque ya no lo voy a volver a explicar. pH MgBr es esto. MgBr. ¿Vale? Hay otros autores que lo pondrían así, acuérdense. Los griñares o se ponen así, o se ponen con la carga negativa, que ya vimos por qué, y MgBr más. ¿Sale? Pero exactamente lo mismo. Ok, ya habiendo terminado de ver los griñares, vamos a ver ahora cómo reacciona en los carbonilos en presencia de ácido cianhídrico en medio básico. Resulta que se forma, que el carbono, se le pega el ciano, este es el ciano. El ácido cianhídrico, este es el ion ciano, cianuro. ¿Sale? Entonces le pega un CN, un nitrilo, para formar cianohidrinas. Esta parte ya no hay ningún problema, acuérdense, siempre se va a formar un alcohol aquí en este caso, con estos nucleófilos. ¿Ok? Entonces le pega un ciano para formar cianohidrinas. Este tipo de compuestos se les conoce como cianohidrinas. Entonces ahora en vez de ser un R,
de un griñar un hidrógeno de un hidruro, ¿sale? Ahora estamos viendo que es un ciano. Aquí tenemos el ejemplo. Al fin de cuentas siempre es lo mismo, por eso les digo, entiendan el concepto nada más, RCOR, más ácido cianhídrico en medio básico, ya sea KOH o también puede utilizarse NaOH, ok, o también puede utilizarse por si lo ven también como fuente de esto, como fuente puede usarse cianuro de sodio. Al final de cuentas lo que se pega es un CN, un cianuro de sodio o un cianuro de potasio, también puede ser. Entonces, ácido cianhídrico en hidróxido de potasio, ácido cianhídrico en hidróxido de sodio, o cianuro de sodio o cianuro de potasio, me va a dar siempre, siempre lo mismo, una cianohidrina, ¿sale? Y aquí está la cianohidrina. En este caso se pega el CN, ajá, y se forma el OH. Y las cianohidrinas pues son interesantes biológicamente. Por ejemplo, aquí tenemos este milpies, Afeloria corrugata. Él secreta, dentro de su metabolismo de defensa, secreta una mezcla de ácido cianhídrico y benzaldehído. Ajá. Al secretar esto, eso evita que los otros animales se lo coman. ¿Por qué? Porque cuando él se ve amenazado, este animalito se ve amenazado, forma esta cianohidrina. Porque ya vimos, sería ácido cianhídrico más benzaldehído. Ay, bueno, ese benzaldehído. Ok. Acuérdense, se pega aquí el ciano en el carbono. Quedaría este compuesto. Genera estos compuestos. Ajá. Y estos compuestos evita que sea atacado. O sea, a lo que voy. Cuando es atacado, lo que hace es que tiene este compuesto en su cuerpo este animalito tiene este compuesto. Cuando se ve atacado, libera este compuesto, el cual el ácido cianhídrico es el componente mortal que evita y que mata a sus depredadores, y este benzaldehído vuele y eso hace que los ahuyente, ¿sale? Pero bueno, eso no me voy a meter mucho a esto, ¿sale? Pero para que vean esa utilidad, para que vean también cómo los animalitos es muy, muy interesante en biología. Es muy interesante cómo los mecanismos de defensa de los animales son reacciones químicas. Ok, entonces como les digo, ¿por qué se utiliza ácido cianhídrico? ¿Por qué? Porque se forma ese ion ciano, este es el ciano. ¿Ok? ¿Y por qué? Pues porque acuérdense que el ácido cianhídrico, ujú, en presencia de agua, pues libera cianuro. ¿Ok? Entonces, generalmente, como el ácido cianhídrico es altamente tóxico. De hecho, era el gas que se les ponía en las cámaras de Hitler. Ajá, con las cámaras de Hitler se les hacía cargar ácido cianhídrico y con eso los mataban. Ujú. Por eso usamos más fácil, se nos hace más fácil nosotros utilizar cianuro de sodio, cianuro de potasio, o ácido cianhídrico, pero en presencia de una base, como lo vimos anteriormente, hidróxido de potasio o hidróxido de potasio. Al final de cuentas, ustedes no se fijen en esto, no se fijen en esto. Al final de cuentas, lo que quiero es que se aprendan la reacción general. Se le pega el ciano aquí, y este se convierte en un OH. Aquí está, ¿sale? Formando la cianohidrina. Entonces, lo que me importa es que ustedes observen las cianohidrinas. Ajá, aquí lo que quiere decir es que hidrógeno si viene de aldehído o R si viene de cetona. Es lo que quiere decir. Este sería un aldehído o R de cetona. Aquí tenemos otro ejemplo. Cianuro de potasio o ácido cianhídrico. Se le pega el ciano al carbono del carbonilo, aquí ven, y se forma el OH. Esto es R, esto es R. Aquí está ese ejemplo. Esta es una acetona, R, R, se pega el OH y el ciano. Entonces, el mismo carbono del carbonilo, que es se pega al ciano y se queda con el OH. Solamente obsérvenlo. ¿Y por qué es importante estas cianohidrinas? Ya que haya quedado claro cómo se generan las cianohidrinas, resulta que si yo le pongo medio ácido, protones
o ion hidronio, que es exactamente lo mismo, el ciano, aprendas esa reacción, el ciano se convierte a un ácido carboxílico. Entonces ya vimos otra reacción. El ciano nos sirve para formar ácido carboxílico en medio ácido. A esto se le conoce como hidrólisis, reacción de hidrólisis de cianohidrinas, hidrólisis de cianohidrinas. Entonces, la cianohidrina puede hidrolizarse en medio ácido para formar el ácido carboxílico. Fíjense muy bien que este carbono, es el carbono que ya va a tener el grupo ácido carboxílico. Obsérvenlo. Este carbono es el que estaba en el ciano y este carbono, que es el mido, es el que se convierte al ácido carboxílico aquí. ¿Vale? Entonces hay que ver otra vez. Vamos a tener un ejemplo. Entonces, tenemos el benzaldehído, ácido cianhídrico y forma la cianohidrina. En presencia de medio ácido, este carbono es el que se queda con el ácido carboxílico. Ahora vamos a ver otra reacción. Por eso les digo, es muy simple. Les puedo dar 20,000 ejemplos, pero si no entienden el primero, no tiene caso. ¿Sale? Entonces, ya que hayan visto que estos nitrilos, porque al final de cuentas estos son nitrilos, pueden hidrolizarse en medio ácido para formar ácidos carboxílicos, también nos pueden servir para reducir. Entonces puede llevar a cabo unas reacciones de reducción. Entonces los nitrilos, reducción. Entonces ya vimos esta reacción, reducción. Los voy a borrar ahora a este lado. Ahora, ¿qué pasa si yo a este nitrilo le pongo hidruro de litio y aluminio? Pues me lo reduce. Ya vimos hidruro de litio y aluminio, seguido de agua, me forma una amina primaria. Siempre se va a formar una amina primaria. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a poner una acetona. Voy a poner RR. Este R puede ser hidrógeno o alquilo para que sea acetona o aldehído. La hacemos reaccionar con ácido cianhídrico. Ya sabemos que este ciano se pega aquí. Entonces, R, C, OH, R, aquí este puede ser hidrógeno o alquilo porque puede ser de acetona o aldehído. Se le pega aquí el ciano. Ahí está. Ahora, en presencia de hidruros de litio y aluminio, este es el que reacciona, entonces sería R, COH, no se tocan, estos de aquí no se tocan, R hidrógeno, acuérdense puede ser hidrógeno si fuera aldehído o R. Este carbono del nitrilo se queda como CH2 siempre, y este nitrógeno se queda como NH2. Entonces, ya sé formar, aquí me quedé, ya sé formar aminas primarias. Aquí está. Entonces, otra forma de preparar aminas primarias es a partir de la reducción de estos cianos con hidruro de litio y aluminio. Ojo, para que vayan apuntando en su resumen de reacciones. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos. Más explicado no puede ser. Reducción. Este se queda H2, NH2. ¿Sale? Hidrólisis. Este carbono es el que se forma con el ácido carboxílico, que es este. ¿Vale? Fácil y sencillo, jóvenes. A ver, vamos a ver cómo quedaría esta reacción. Cianuro de potasio. Después, reducción. Entonces, acuérdense que después del hidruro de litio y aluminio hay que echarle agua. Entonces quedaría el producto. Este es el carbono. El primer producto quedaría 1. Quedaría así. Este es el carbono del carbonilo. OH siempre. CH2H3. CH2H3. Y se pega el ciano. Ahí está. Después dice, se le carga hidruro de litio y aluminio. Ok, entonces quedaría así. Entonces el producto final sería este. Este sería como que el intermedio. Y el producto final sería este. OH, lo vuelvo a repetir.
tilo y es hidruro de litio de aluminio. Este carbono se convierte en CH2 y este nitrógeno en NH2. Entonces, CH2 y NH2. Este sería el producto, ¿ok? A ver este. Cianuro de potasio sería obviamente la cianudrina y en medio y hidrólisis en medio ácido. Entonces quedaría, vamos a poner el primer producto para que vean, para que visualizarlo. Este sería todo. Este es el carbono del aldehído, este carbono. Quedaría OH. Después el primer producto, pues el cianohidrina. Ahí está. Después la hidrólisis. Ajá. Entonces, pues no, si me lo dejan así en el examen, pues está mal, porque tienen que formar, todavía les falta este producto. Entonces, el producto, ahorita estoy poniendo los intermediarios para que ustedes vayan conmigo, pero no se pone, si les pongo este en el examen, nada van a poner el puro producto final. Entonces, este es el carbono, lo que estoy haciendo es para explicarles y les quede claro, y pueden ir conmigo paso a paso. Entonces, como es hidrólisis en medio ácido, este carbono es el que se convierte en ácido carboxílico. Este es el carbono del nitrilo que se convierte en ácido carboxílico. Ahí está. Este sería el producto. ¿Vale? Vamos a ver ahora otro tipo de reacciones que se les conoce como iminas. ¿Qué pasa si yo hago un acetona o aldehído? Porque ya vimos ahora tres nucleófilos. Vimos hidruros. Ya vimos de quién, bromuro de sodio, borhidruro de sodio, perdón, hidruro de litio de aluminio. Vimos también los griñares, lo voy a llamar RMGX, y las cianohidrinas, a partir de una fuente de cianuro, por ejemplo, cianuro de sodio, por ejemplo. Ya vimos estos tres. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi cetona o aldehído y lo hago reaccionar con una amina primaria, cualquier amina primaria? ¿Qué pasa a una cetona o aldehído si lo hago reaccionar con una amina primaria con poquito ácido? Entonces se va a generar la carbinol amina. Este no me lo van a poner, nada más lo estoy explicando para que vayan conmigo. Al final de cuentas genera este que todo el mundo sabe, que se genera un alcohol. Esto es lo que se genera, pero resulta que este todavía se va como en forma de agua. Este grupo que está aquí se va en forma de agua formando una imina. Una imina. Entonces, cuando yo hago reaccionar una amina primaria, ojo, ya todo el mundo conoce las aminas primarias, cualquier amina primaria, con cetona o aldehído, por eso les digo, esto es lo que cambia, R es lo que cambia. Puedo poner mil cosas, pero si no entienden que el carbono del carbonilo reacciona con una amina primaria para formar la imina, ya estamos fritos. Fíjense cómo es la imina. Es un carbono, doble enlace nitrógeno, y R es el que viene de la amina primaria. Este R es de la amina primaria. ¿Sale? Entonces, estos son las famosas iminas. ¿Sale? Iminas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tengo, no sé, benzaldehído. Vamos a poner benzaldehído. No sé si más adelante tengo ejemplos, pero vamos de una vez. Tenemos el benzaldehído. ¿Qué les gusta? La ciclohexilamina. Pero vamos a ponerla en colores para que ustedes visualicen. ¿Qué les gusta en rojo? Ciclohexilamina. Ahí es una amina primaria. Ciclohexilamina. El chiste es que haya amina primaria y ahí un aldehído cetona. En este caso es una benzaldehído. Se me olvidó poner el hidrógeno. Ahí está, benzaldehído. Entonces, ¿qué va a pasar? El nitrógeno se pega a este carbono y se va el oxígeno. Recuerden, si fijan, no hay oxígeno aquí. No hay oxígeno, entonces quedaría así. Es simplemente que puedan visualizarlo. Entonces, este es el carbono del aldehído.
Este es el sustituyente que viene el carbono del carbonilo. En este caso, como es un aldehído, es hidrógeno. Si fuera una acetona, pues aquí sería R, ¿sí o no? Y ahí luego se pega el doble enlace. Véanlo, doble enlace. Entonces pongo un doble enlace. Y el nitrógeno de la amina primaria, ajá, que pierde los dos hidrógenos, y el R. En este caso el R es un ciclohexil. Más que me quedó medio feo, pero bueno. Ahí está, ¿ven? Imina, imina. Aquí está. Pues aquí tengo un ejemplo, otro ejemplo. Un benzaldehído, una etilamina, amina primaria, una imina. Aquí está, más fácil imposible. ¿Sí? Trazas de protones, o sea, puede haber que protoncitos, que se requieren nada más unas gotas de ácido. Por eso se le pone traza de protones, porque con unas gotitas se lleva a cabo la reacción. O tenemos la acetona, RCOR, nada más vean que esto es RCOR, forma la imina, el carbono del carbonilo, doble enlace, y nitrógeno, y esto es el R de la amina primaria. Lo único que se varía es esto, ¿sí o no? Sale, nada más visualícenlo, tranquilo, mientras borro esto. Sale, no, de esto no puede haber dudas, no puede haber dudas. No debería haber dudas, es solamente que sean observadores. ¿Sale? Más fácil imposible con ustedes para explicarlo. Solo vean cómo se pega cada uno. Este nitrógeno está aquí y el doble enlace, y este carbono es del carbonilo. Este carbono es del carbonilo. Ahora, ¿pero qué sucede si ya no utilizo una amina primaria? Ajá, porque ya saben, pues hay aminas primarias o aminas secundarias. R, N, R, hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una reaccionar con una amina secundaria a una acetona o aldehído? Resulta que se va a formar algo que nosotros llamamos enamina. Fíjense muy bien cómo es la enamina. Este es el carbono del carbonilo. Esta es la amina secundaria. En este caso aquí es una dietil, dietil, amina. El nitrógeno, obviamente, se pega al carbono del carbonilo. Aquí está, ¿sí o no? Pero se va a formar un doble enlace en el carbono adyacente al carbono del carbonilo. Lo voy a poner en rojo. Este es el carbono adyacente. Estos dos son los carbonos adyacentes al carbono del carbonilo. Y se va a formar un doble enlace entre el carbono del carbonilo y el carbono adyacente. ¿Ok? Esto proviene de la amina. Y eso es lo que llamamos, voy a borrar para que puedan ver, la enamina. Entonces, carbono del carbonilo es este. Y en el carbono adyacente del carbonilo se genera un doble enlace. Ya sea por este lado, que es exactamente lo mismo, o por este, porque este dimisión era, pero es que yo lo quiero formar así. Y me dicen, no, es que yo quiero así. Pues es exactamente lo mismo, no pasa nada. Es el carbono del carbonilo, N, R, R. Puede ser por este lado o por este lado, que es exactamente lo mismo, ¿sale? A ver, por ejemplo, este ejemplo, tengo la pirrolidina, una amina secundaria cíclica, es una amina secundaria. Entonces este nitrógeno se pega aquí a este carbono, se pega a este carbono, carbono nitrógeno, carbono nitrógeno, y identifiquemos los carbonos adyacentes a la acetona o aldehído y se genera la enamina. ¿Sale? Entonces, para que no haya tantas fallas, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver por aquí? Entonces, solamente les pido que observen, que sepan, a ver, aquí lo difícil, que si es que hay cosa difícil, porque no lo hay, es que identifiquen quién es la mina primaria y qué es una mina secundaria. Y sabiendo identificar la mina primaria y la mina secundaria, pues ya saben reaccionar, ya saben qué pasa. Una mina primaria
pues se me forma la imina. Una amina secundaria, se me forman las enaminas. ¿Vale? Entonces aquí está el ejemplo. Amina primaria, iminas. O una amina secundaria, enaminas. ¿Sale? Pero es muy importante que identifiquemos en las enaminas el carbono adyacente. Ojo, el carbono adyacente al carbonilo debe tener al menos un átomo de hidrógeno. Al menos un átomo de hidrógeno. Por ejemplo, vamos a tener, no sé, ¿qué les gusta? Este es el carbono del carbonilo. Aquí vas a poner un terbutilo. Y aquí un H2, un CH3. ¿Sí o no? Y pongo una mina secundaria. Le voy a llamar así, R, N, R. Al final de cuentas es lo mismo. Y hidrógeno. Amina secundaria. ¿Qué se va a formar? Primero, el nitrógeno se va a formar un enlace con el carbono del carbonilo, entonces no va a haber pierde. Vamos a poner. Entonces, pongo los sustituyentes que están con el carbonilo, que estaban. Este es el carbono del carbonilo. ¿Sale? Aquí pongo el otro sustituyente, CH2. Ah, no, no. Pongo el nitrógeno. Ahí está. Y luego me voy por este lado de las adyacentes. Se forma un doble enlace con este carbono adyacente. Y CH3. Se pierde solamente un hidrógeno. Un hidrógeno adyacente al carbono del carbonilo. Ahí está, entonces esto sería una enamina. Aquí tenemos el ejemplo. Una amina primaria, creo que ese sí queda muy claro. Y la enamina es una amina secundaria. Y esa sería la enamina. Este es el carbono del carbonilo. Pega el nitrógeno. Y luego el enlace, doble enlace con el carbono adyacente. ¿Sí? Si se fijan, este carbono es exactamente el mismo porque es simétrico. ¿Sí ven? Pues se forma por aquí. Pues si me dicen, oiga, profe, por acá, pues es lo mismo, es lo mismo. Nada más voltean la molécula. Y ya, ¿sale? Ok. Ya que vimos ejemplos de iminas y enaminas, porque pues, ¿qué les digo? Es muy fácil, las iminas, enaminas, pues ya vimos otro tipo de, ¿cómo se le llama? De nucleófilos. Ahora vamos a ver como nucleófilo la pura agua. Esa no tiene realmente, no me voy a meter tanto porque no tiene tanto caso ver esa reacción de cetonas y aldehídos con agua, porque realmente sintéticamente no tiene utilidad. Eso nosotros lo usamos para explicar otros mecanismos que no se sale mucho a lo que ustedes necesitan entender. Lo único que me piden de explicarles es que cuando tengo una acetona o aldehído en presencia de pura agua, voy a generar un hidrato. Este es el carbono del aldehído o cetona, genera un hidrato. Entonces, cuando vean un carbono OH con este mismo patrón de sustitución, tenemos un hidrato. Ojo, siempre y cuando sea cetona o aldehído. Repito, siempre y cuando sea cetona o aldehído, porque en el siguiente clase vamos a ver otro tipo de reactividad. ¿Sale? Pero aquí, aldehído o cetona más agua forma un hidrato, nada más. Con lo único que quiero que se lo aprendan. Es muy simple, ¿sale? Aldehído o cetona más agua, un hidrato. Entonces nada más vean cómo el carbono del carbonilo se le pegan dos OHs. Estos son hidratos. ¿Y por qué lo tenemos que ver? Porque ustedes en bioquímica van a ver algo de los carbohidratos y van a ver que se forman los famosos hidratos. Ajá, entonces nada más para que ustedes identifiquen en bioquímica, miren, este es un hidrato, entonces proviene de una acetona o aldehído, nada más, es lo único que sé que yo requiero que entiendan.
Ujú. Por ejemplo, en presencia de agua, pura agua, cetona o aldehído, ojo, cetona o aldehído en agua, vamos a formar el hidrato. Ah, pues ¿qué producto daría? Pues muy fácil. Esto lo voy a poner ya como sustituyente rápido. Ujú. Metilo. Ok. Entonces un hidrato. Este es el carbono del aldehído cetona, en este caso es una cetona, OH, un hidrato. ¿Ven? Lo único que hago es variar los R's, OH3 y OCH3. ¿Sale? Hidrato. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo hago reaccionar esta acetona con una, ¿qué les gusta? Mm, una amina primaria. Vamos a hacerla reaccionar con una muy fácil, nada más, porque pues, al final de cuentas es lo mismo. Metilamina. Se forma la imina. ¿Sale? Entonces haría, voy a emitir ya estos. Ujú. Amina primaria, entonces carbono, doble enlace, nitrógeno y en este caso tenemos H3. Es una imina. Ahí está. ¿Sale? Ahora, esto está interesante. ¿Qué pasa si a este mismo, qué pasa si a este mismo lo hago reaccionar ahora con una amina secundaria? Si entendieron lo que les acabo de decir, van a todos ustedes entenderme, por ejemplo, una amina secundaria. Es que R puede ser lo que quiera. Ya todo el mundo identifica una amina secundaria. ¿Habrá reacción? Pues no, porque se requiere que en el carbono adyacente del acetona o aldehído que les dije, haya al menos un átomo de hidrógeno, nada más con un átomo de hidrógeno en algunos de los carbonos adyacentes al carbonilo. Aquí, si se fijan, esta acetona no tiene carbono, no tiene hidrógenos adyacentes. ¿Sí? Este es un carbono cuaternario, este es un carbono cuaternario que no tiene hidrógenos. Por lo tanto, esta acetona en presencia de una amina secundaria, que le pondrían NR. No hay reacción. Entonces, en el examen sí les voy a poner así para que le piensen. Canalicen. Lo único que tienen que ver es que una amina secundaria más una acetona o aldehído se forma una enamina. Siempre y cuando, que quedamos, que en el carbono adyacente a la acetona o aldehído haya un átomo de hidrógeno. Y aquí no hay átomo de hidrógeno. Debe ser mínimo un carbono secundario, primario o terciario, pero no cuaternario. Los cuaternarios no tienen hidrógenos. ¿Vale? Ok, vamos a ver formación de acetales. Ok, entonces ya vimos ahora aminas secundarias, R2. Ya vimos agua para formar hidratos, iminas, enaminas. Y ahora, ¿qué pasa si yo reacciono con alcohol? Con cualquier alcohol, cualquiera, ¿eh? Cualquier alcohol. Ujú. Pues resulta, cualquier alcohol, lo que ustedes quieran. Resulta que, por ejemplo, si yo parto del aldehído más un alcohol, olviden esto de dos, porque es que se requieren dos moléculas. Se va a formar un análogo del hidrato, pero si se fijan, pues como es alcohol, este proviene del alcohol 1 y del alcohol 2, se va a formar lo que yo llamo acetal. Si viene de un aldehído, con alcohol, acetal. Pero si viene de una acetona con alcohol, se va a formar cetal. ¿Sale? Obviamente la Yupac nos dice que a los dos le llamemos acetal. ¿Sale? Pero lo que a mí me gusta es que ustedes entiendan que si viene de aldehído, se le conoce como acetal. Y si viene de cetona, se le conoce como cetal.
acetal, ¿sale? Borremos, borremos. Entonces, repito, un alcohol, ujú, el oxígeno se le pega al carbono del carbonilo, ujú, ese es el que proviene del alcohol, ¿sale? Y se forma acetal porque es del aldehído. Y cetal porque viene de una cetona, ¿sale? Esto es muy importante que ustedes lo identifiquen también porque en bioquímica, sobre todo en la química de los carbohidratos, si checan tan solo los disacáridos, que son dos moléculas de monosacáridos, de carbohidratos, ujú, así como las proteínas se unen por enlaces peptídicos, todos los carbohidratos se unen por enlaces glicosídicos. Y esos enlaces glicosídicos, que es lo que se une un carbohidrato con otro carbohidrato, el enlace que se forma son cetales o acetales. Todo lo importante que quiero que ustedes conocen que ustedes se requieren que entiendan que identifiquen cómo es un cetal o acetal y cómo se forma. ¿Cómo se forma un acetal o cetal? Ah, pues a partir de hacer reaccionar alcohol, ajá, y el grupo carbonilo de cetona y aldehído, un poquito medio ácido, para formar estos grupos funcionales, cetal y acetal, ¿sale? Ojo, nada más vuelvan a hacer y escribirlo en su libreta para que lo entiendan más. Entonces, si yo adiciono un alcohol, ujú, por ejemplo, metanol. Metanol va a ser mi fuente de alcohol y aldehído. Primero se va a adicionar una molécula de alcohol. Una molécula de alcohol y el I y 1H. Y ese intermediario, ojo, fíjense muy bien, ese intermediario se le conoce como hemiacetal. Hemiacetal porque viene de la palabra hemi que significa mitad. Ujú. Pero la reacción no para ahí. Otra molécula de alcohol sustituye a este OH, otra molécula de alcohol sustituye a este OH, en este caso es el mismo metanol, y tenemos nuestro acetal. Ojo, entonces, quiero que les quede muy claro cómo identificar un hemiacetal o hemicetal, si proviene de una acetona, y un acetal. Si es un carbono OH, acuérdense, por ejemplo, este aldehído. Si fuera pura agua, ¿qué era? Recuérdenme, hidrato. Ujú, ¿sale? Pero ahora estamos haciendo reaccionar no con agua, sino con alcohol. Obviamente se requiere medio ácido, por eso de ahí su ácido clorhídrico. Entonces, primero se pega a una molécula del alcohol, en este caso metanol, y OH. Un carbono de carbonilo, ojo, un carbono de carbonilo unido al OH y unido la molécula de OR, porque esto R del alcohol, OR en este caso, o metilo, se le conoce como hemiacetal. Si no fuera hidrógeno y fuera una acetona, sería hemicetal. Y de ahí seguiría para formar el cetal. Ojo, en el examen no me vayan a poner hemiacetal o hemicetal, ¿sale? Solamente el puro producto que sería el acetal o el cetal, ¿sale? Pero yo quiero que quede claro que identifiquen de dónde proviene el acetal o el cetal. Ajá, pues proviene de este intermediario. Ujú. Así como vimos en las iminas, que se formaba la carbinolamina, pues en este caso es el hemiacetal, ¿sale? Porque hay moléculas de carbohidratos, ujú, hay carbohidratos, ya saben, si han visto los carbohidratos, ajá, el oxígeno, me quedó todo feo, ajá, es H3, algo así por así decirlo. Ujú, los carbohidratos que tienen todos los OHs por aquí, OHs, ujú, pues esos son cetales, ¿vale? Oxígeno, carbono, carbono, ujú. ¿Vale? Entonces, el enlace común de entre los sacáridos, monosacáridos y los polisacáridos van a ser los cetales o hemiacetales, pero bueno, eso ya lo verán en química, en bioquímica. Solamente lo que les quiero decir es que aprendan a identificar la diferencia entre un hemiacetal y un acetal. Ujú.
Pues, por ejemplo, si tuviéramos la acetona, ¿les gusta? Vamos a poner el ejemplo de la acetona. CH3, CO, CH3 ahora. ¿Cuál sería su hemiacetal? Suponiendo que reacciona igual con metanol. Entonces sería CH3. Este es el carbono del carbonilo. Pongo los sustituyentes, elimino el doble enlace. El hemiacetal, ¿cuál sería? Digamos que reacciona con metanol. Entonces sería OH y OCH3. Este sería el hemicetal. Hemicetal. Y ya el producto, ¿cuál sería? Pues un cetal. Eliminamos este y queda OCH3. Cetal. ¿Vale? Esto proviene del alcohol. Ah, pues exactamente lo mismo. Esto es lo que acabo de explicar. Hemicetal y cetal. Entonces, ya vimos. Tenemos el acetona de aldehído, digo, el grupo carbonilo de cetona o aldehído, relación general, alcohol, forma el primer intermediario que se conoce como hemiacetal. Pero no para ahí. Se forma hasta llegar al acetal. ¿Sí ven? Obviamente aquí lo que cambia sería si R puede ser hidrógeno o un alquilo para que sea acetona. ¿Vale? Ojo, nada más. Entonces en el examen si le pongo una acetona o aldehído y un alcohol, me lo van a llevar directo al acetal o cetal, ¿sale? Hasta no me pongan el intermediario. ¿Sale? Yo lo estoy poniendo para que ustedes puedan visualizar cómo ocurre la reacción. Y aquí tenemos otro ejemplo, tan solo obsérvenlo, véanlo. Una ciclohexanona, una acetona, dos moléculas de alcohol. Este es el carbono del carbonilo que se pega el OR y OR. Es un cetal. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo ahora un alcohol que tenga, o sea, una molécula que tenga ya las dos moléculas de alcohol? ¿Sale? En donde, porque acá era por ejemplo, el etanol o el metanol. Y se pegaban dos diferentes. Pero ¿qué pasa si ahora en la misma molécula tengo los dos mismos alcoholes en la misma molécula? Pues primero se pega un oxígeno para acá y luego el otro se pega para acá, que es exactamente lo mismo. Y se forma un cetales cíclicos o acetal cíclico. Observen muy bien la diferencia. Este se le conoce como etilenglicol, CH2, CH2, OH. La molécula es el etilenglicol, es un diol. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo un diol? Este sería CH2, 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 propano. Propelinglicol, este sería el propelinglicol. Entonces, vamos a ver este primero. Si tengo una acetona en presencia de este diol, pues es muy fácil porque ya sabemos que dos moléculas de alcohol se adicionan al carbono del carbonilo. No debe de haber ningún problema porque quedaría, déjame borrar otra vez, en el carbono del carbonilo queda OR, imagínate su cabecita, eliminan el carbonilo y OR, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si es cíclico? En la misma molécula están los dos alcoholes, pues nada más es como si fuera puenteado. Entonces, fíjense muy bien, este OH sería este y este sería este. Y estos son los dos metilenos que están acá. ¿Sale? Son los cetales o acetales cíclicos. R pues puede ser cualquier cosa, lo repito un millón de veces. Por ejemplo, tengo esta acetona, pues muy fácil. Acuérdense, es un carbono que tiene unidos dos oxígenos, eso es de ley. Un carbono que tiene dos oxígenos, pero ahora el diol está en la misma molécula. Están unidos por estos tres metilenos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Vale? Son cetales cíclicos. Entonces ya podemos ver cetales acíclicos y cetales acíclicos. Por ejemplo, ¿cómo quedaría si fuera aquí, por ejemplo, el puro etanol? El puro etanol. Dos pentanona más el puro etanol. Pues muy fácil. H3, H2, H2, carbono que tiene unidos los dos oxígenos.
CH3. En este caso, ¿qué le pusimos de alcohol? Etanol. Entonces sería O-etilo y O-etilo. Vean la diferencia, ¿vale? Es exactamente lo mismo. El carbono con sus dos oxígenos. Sale, ¿qué más? Pues es el mismo, ese es otro ejemplo. Un benzaldehído con el etilenglicol. Estos dos se pegan aquí al carbono del carbonilo para formar el cetal. En este caso es un aldehído acetal cíclico. Vamos a ver este ejemplo que les queda muy claro. Entonces, ¿cómo forma un cetal o acetal? Pues necesito un compuesto carbonilo de cetona o aldehído. Compuesto carbonilo de cetona o aldehído. Estoy repitiendo 1.000.000 de veces. ¿Sale? Porque hay muchos carbonilos. Puede ser, por ejemplo, este éster, ¿no? Pero pues ese no reacciona para formar cetal o acetal, solamente cetona o aldehído. Entonces es un ejemplo de cómo nada más se forma cetal o acetal con cetonas y aldehídos. Aquí podemos ver que se utiliza el etilenglicol y este sería el cetal. Y a esto pues no le hace ni cosquilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces nada más recuerden, cetona y aldehído se pueden formar cetal o acetal, ¿sale? Esto HA significa que hay protoncitos, ¿sale? Ya pues, era lo que les decía, hace rato lo que les comentaba de los carbohidratos, ¿sale? Esto no lo voy a poner en su examen, pero sí se los voy a explicar para cuando lleven bioquímica no tengan problemas. Resulta que la glucosa es un carbohidrato, ¿ok? Realmente los carbohidratos, como les dije anteriormente, tienen esta forma, son anillo de 6 la mayoría, o un anillo de 5. Generalmente este anillo de 6 se les conoce como exosas, ¿sale? Pero resulta, ¿cómo se forman estos monosacáridos? Pues resulta que tenemos un alcohol y un aldehído, y pueden estar en la naturaleza el 99.99%, esto ya no va en el examen, está en forma de ciclo. Así es como ustedes van a ver los carbohidratos en forma de ciclos. Prefiere la naturaleza que esté en forma cíclica que en forma acíclica. Pero ¿cómo es que realmente la naturaleza se formó? Esto, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de la glucosa. Esto pues resulta que el alcohol reaccionó con un aldehído. Y este es el carbono del aldehído, si se fijan. Este es un hemiacetal. Si se fijan, este es un hemiacetal. Por eso les digo, son grupos funcionales que se encuentran mucho en la naturaleza. En este caso, en los carbohidratos, en la química de los carbohidratos. Este carbono, R, hidrógeno, OH y OR, todo esto es un hemiacetal. ¿Sale? Es un hemiacetal. Entonces, generalmente la mayoría de las moléculas de carbohidratos están como hemiacetales. Ustedes pueden ver. ¿Sale? Entonces, la naturaleza le encanta tener los carbohidratos en forma de este tipo, cíclico, en vez de acíclico, casi 0.0001% se encuentra como de cadena abierta, así, o acíclico, ¿sale? Esto porque, no sé si ya vieron ustedes en físico-química un término que se conoce como entropía. Entropía se le conoce como desorden del sistema. Y la naturaleza va a tender que es más estable el sistema de menor energía a formar ciclos. Entonces los ciclos son de menor energía, tiene menor entropía que los de cadena abierta, pero bueno, eso ya no me tengo que meter, ¿sale? Entonces fíjense muy bien cómo es muy importante esta funcionalidad de cetales y acetales. Bien, y aquí es como se forman, por ejemplo, lactosa es un disacárido, la lactosa, ya vimos la glucosa, ¿no? La glucosa puede estar así, cadena cerrada, en cadena, perdón, que es casi arriba del 99.99% y su cadena abierta. Aquí este oxígeno, como vimos, reaccionó con este carbonilo para formar el hemiacetal. Estos son los hemiacetales. Acuérdense que esto se toma como OR y OH, hemiacetal.
Pero las lactosas, ojo, las lactosas, como es un disacárido, las lactosas tienen estos enlaces de acetal. Si se fijan, es un acetal. Carbono, OR, OR. Como es un hidrógeno, serían acetales. Ajá, entonces los disacáridos o polisacáridos generalmente pueden ser acetales o cetales. Y termina con un acetal. Este es un acetal, hemiacetal, perdón, hemiacetal, y aquí el hemiacetal. Entonces son grupos muy comunes en química, en la química de biomoléculas, por eso se les estoy enseñando. Pero bueno, les estoy explicando esto para cuando lleven bioquímica no me digan que no les enseñé. ¿Sale? Pero bueno, les estoy explicando esto extra para ayudarles. El enlace que hace que se forme, el enlace que hace que se una un carbohidrato con otro carbohidrato, en este caso es un monosacárido con otro monosacárido, se le conoce como enlace glucosídico, ¿sale? Para que a ella después lo van a ver, glucosídico. Pero la naturaleza química del enlace glucosídico es un acetal. Ajá, la naturaleza de este enlace es un acetal. Dale, vamos a seguir, porque esto ya no me toca a mí. Ok, de las siguientes fórmulas, ¿cuáles son? Hemiacetales, acetales, hidratos o cetales. A ver, este uno, ¿qué vemos? Ah, este es el del carbonilo de cetona, es una cetona. Tiene un OH y un OCH3, por lo tanto, esto es un hemicetal. Este es un hemicetal, porque este proviene de una cetona. Hay que recordar nada más en dónde proviene el carbono del carbonilo. Aquí. Este. Este es un aldehído. Este proviene de un carbonilo de aldehído, ¿sí o no? Tiene un OR y un OR, por lo tanto sería acetal. Este sería un acetal. Vamos a ver este. Este provendría de una cetona y tiene un OR, OR. Esto es esto es un cetal. Esto es un cetal. Ahora vamos a ver este ejercicio, el 7. Este provendría de un aldehído, porque este carbono está unido a un OH y a un OCH3, un OR, entonces sería un hemi, porque acuérdense, cuando este es un OH y un OR es un hemi. Entonces sería, como viene de aldehído, hemiacetal, ¿sale? Entonces sería hemiacetal. ¿Qué pasa si este, por ejemplo, el 5, qué pasa entonces si fuera, por ejemplo, R, C, OH, OH y hidrógeno, por así decirlo? Sería hidrato. Estos serían los hidratos. Con un OR sería en este caso una hemiacetal y 2R sería acetal, porque viene de un aldehído. Ok, vamos a ver rápidamente. Esto sería un OR y proviene de un aldehído, por lo tanto es un acetal. A este, pues está OH, OH, un hidrato. OH, OH, un hidrato. Estos dos son hidratos. Este carbono tiene un OH y un OR. Debe ser un hemi. ¿De quién? Pues viene de una cetona, RCOR, cetona. Este sería un hemicetal. Hemicetal. ¿Vale? Lo apuntan y si no, vuélvanme a escuchar. ¿Qué alcoholes y qué compuestos carbonílicos forman los siguientes derivados? Vamos a ver este inciso. Este es el carbono del carbonilo. Todo esto es R. Entonces, viene de una acetona, obviamente. Entonces, es obvio que apunto si quieren primero, identifico el carbono que está unido con los dos alcoholes. Entonces, el carbono del carbonilo. Esta entrada debe de venir con un carbonilo. Estos son los alcoholes. Esto no hay ningún problema. Es un proviene de etanol. Entonces lo podemos poner esto más O, H2, H3, OH. Ahí está. Ya vimos de dónde viene el alcohol. Entonces el carbonilo proviene de así. Este sería la acetona y este sería el alcohol que proviene, que sería el etanol, ¿sale? Vamos a ver el inciso B. Lo voy a poner aquí, ahorita borro esto. El inciso B. Es un carbono que está unido a un O
un OR y un OR. Pero este proviene de un aldehído. Entonces vamos a empezar a poner el aldehído de este carbono. Tiene un hidrógeno. Y obviamente aquí debería tener un carbonilo. Y este un CH3. Es un acetal, obviamente. ¿Y cuáles serían los alcoholes? Pues aquí sería nada más póngale hidrógeno a este oxígeno. Y esto sería hidrógeno, oxígeno, guión, CH, CH3, CH3. Este sería el alcohol que provendría y este serían el aldehído. Este sería un acetal. Vamos a ver el inciso C. Si se fijan, ya son cíclicos. Vamos a ver. Los alcoholes son cíclicos, por lo tanto proviene de dos metilenos, un etilenglicol. Vamos a ver primero el carbonilo. ¿Cuántos carbonilos hay? Dos. Este y este. Entonces vamos a dibujarlo. Empiezo por aquí. Entonces sería, estos átomos de carbono. Este es el carbono que está, es el primero, que es este. Voy a poner en azul el segundo. Este es el carbono del segundo carbonilo. Ahí está. ¿Sí o no? Y como es el mismo alcohol, proviene de un etilenglicol. Es muy fácil identificar cuando son alcoholes cíclicos y acíclicos. Tan solo observen la diferencia. Entonces el alcohol sería, nada más póngale un hidrógeno a cada oxígeno y ya. Entonces sería H2, H2, OH. Estos son los alcoholes. Y el carbonilo que proviene. ¿Sale? Vuélvanlo a hacer, si no vuelvan a escuchar y háganlo solitos en su casa, sin ver las diapositivas para que ni tienen que llegar al mismo resultado. Ok, y con eso terminamos esta tercera sesión, ok, en donde ya vimos hoy ya sabemos cómo un carbonilo de cetona o aldehído, lo voy a poner así, RCO, R', porque puede ser cetona o aldehído, reacciona con hidruros, reacciona con Grignard, voy a poner R, MGX, vamos a ponerle en rojo. Reacciona con cianhidrina, vamos a poner ácido cianhídrico. ¿Reacciona con quién? Nada más vimos esos tres. Con agua. No, con aminas primarias. Con aminas secundarias. Con agua. Y con alcoholes. Ya vimos todas estas reacciones, entonces ahí la hacen ustedes su resumen. Estos tres, acuérdense que daría, esto es 3, es como si fuera un nucleófilo. Siempre va a dar un alcohol, un OH. Con estos tres, siempre va a dar el OH, R', y la fuente del nucleófilo. En este caso puede ser el hidrógeno, el R es del alquilo del Grignard o el ciano. Vimos también que las cianohidrinas, acuérdense, las cianohidrinas, también vimos las cianohidrinas, cómo reaccionan con el medio ácido para formar ácido carboxílico o con hidruros de litio de aluminio para formar aminas primarias, ¿ok? Ojo. Y estas con aminas primarias para formar iminas, con aminas secundarias para formar enaminas, nada más recuerden, debe de haber el carbono de cualquiera de estos dos, ya sea así de cetona o aldehído, pero debe de haber un carbono adyacente que haya un átomo de hidrógeno, ¿sale? Entonces vean de nuevo las enaminas. Aguas para formar hidratos y alcoholes para formar cetal si proviene de cetona o acetal si proviene de aldehído, ¿sale? Entonces ya vimos todos esos, ¿ok? Ya la cuarta clase, ya para terminar con cetonas y aldehídos y ya comenzar con la quinta y sexta clase, ¿ok? Que sería sustitución nucleofílica en el acilo.
Con eso terminaríamos, ¿sale? Entonces, hasta aquí vayan viendo. Esta clase es bastante simple. Lo único que tienen que entender es cómo el carbonilo de cetona y aldehído reaccionan con sus diferentes nucleófilos, ¿sale? Qué más podemos ver? Qué más les puedo comentar? Pues nada más, ¿ok? Entonces, hasta aquí termino esta sesión y lo que vamos a ver la siguiente clase esa va a ser muy rápida, yo creo que espero no aventarme más de media hora. Vamos a ver oxidaciones de aldehídos, ¿ok? Y una reacción que se llama reacciones del haloformo. Y ya para meterme al último tema. Dale, nos vemos. Dudas, si tienen dudas, ya saben, en la sesión de dudas pueden decirme lo que quieran de dudas y ahí mismo se las contesto.